Vale, pues para empezar, vamos a hablar de un poco formación espiritual y la clase uno se trata sobre las etapas para llegar a la madurez espiritual. Entonces, aquí es muy importante, vamos a hablar un poco de qué significa eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar de qué es la formación espiritual, porque en nuestra iglesia no estamos muy acostumbrados a escuchar esa palabra, entonces voy a tratar de explicarlo. En segundo lugar, vamos a ver qué cosas nos dice la Biblia sobre las etapas de la madurez. En tercer lugar, vamos a ver las 4 etapas del crecimiento espiritual. Y ya está, eso es lo que vamos a ver hoy. Vale, ¿qué es la formación espiritual? Esta es una pregunta súper importante y voy a daros una definición de dos cosas para que nos ayude a comprender qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? En este grupo de los aprendices bajo el yugo de Jesús, que es como le he titulado a este grupo de formación espiritual. Bien, pues nosotros estamos familiarizados con el concepto teología, que vendría a ser el estudio de todo lo relacionado con Dios, como los textos sagrados, tradiciones y doctrinas. Entonces, muchas veces las enseñanzas se basan en tener la correcta doctrina, qué es lo que... ¿quién es Dios? Pues la Trinidad. ¿Cuál es la doctrina de la salvación? Pues el arrepentimiento, el bautismo para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Y así empezamos a estudiar muchas cosas sobre la Biblia. Lo que pasa es que llega un momento, si nosotros solamente nos acercamos a las escrituras de ese modo, que la teología empieza a sentirse como algo árido, como algo seco, como algo distante, ¿no? Muchas ideas o mucha información sobre Dios, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre el perdón, etcétera, etcétera, pero muchas veces podemos sentir en nuestro crecimiento espiritual que esas cosas no se traducen o no se trasladan a más amor, a más cercanía con Dios, muchas veces. Y claro, aquí es donde, digamos, la gente puede desarrollar o puede tener actitudes anti-intelectuales, es decir, actitudes como, no necesitas ir a la universidad o no necesitas nada, ¿para qué quieres saber tantas cosas? Eso no te va a hacer más cristiano o no te va a dar más pasión por Dios. Esto es muy común, ¿ok? Y hasta cierto punto es verdad que la información sobre Dios no necesariamente implica que tú tienes una relación personal con Dios, ¿verdad? Hay muchos eruditos o muchos teólogos que saben muchas cosas del contexto lingüístico, histórico, etcétera, etcétera, se sabe en la Biblia de pe a pa, y sin embargo en sus vidas no vemos el aroma de Jesús, no vemos la marca de amor en sus vidas, y tú dices, aquí hay algo, hay una desconexión, ¿vale? Por eso quería diferenciar teología de formación espiritual. Veamos qué es esto de formación espiritual. Cuando hablamos de formación espiritual, nos estamos refiriendo a las prácticas o hábitos espirituales para ser formados y moldeados a la imagen de Jesús. Muy importante. En otro círculo, pues esto es un sinónimo prácticamente de discipulado o de ser discipulado por Jesús, por el Espíritu Santo. La razón por la cual evito la palabra discipulado no es porque esté mal, sino más bien porque a veces perdemos de vista por el vicio de usar esa palabra qué es lo que realmente significa ser discipulado o ser un discípulo de Jesús, ¿vale? Cuando las personas en el primer siglo estaban bajo la enseñanza y la tutela o el entrenamiento de un rabino, básicamente habían tres aspectos. Estaban todo el tiempo con el rabino, ese era el primero. El segundo aspecto, imitaban al rabino atentamente. Y el tercero es que al final eran capaces de ellos mismos enseñar a otros. Pero la idea era más como una especie de estar en un taller de coche donde te están instruyendo y eres un principiante y luego pasas a ser un oficial de tercera, luego un oficial de segunda y luego el oficial de primera, ¿no? Como cada vez tienes más experiencia práctica y eres capaz de resolver problemas más complejos, ¿no? A la hora de reparar coches, por ejemplo. Pues espiritualmente es esa idea de estar bajo la instrucción de alguien para tú poder seguir aprendiendo. Pero no es solamente algo teórico desvinculado de la vida, que no tiene nada que ver con la vida real. No, todo lo contrario. Es algo que todo el tiempo hay una imitación, una práctica, una instrucción
constante de hábitos espirituales para ser formados y moldeados a la imagen de Jesús. El problema es que muchas veces podemos entender el discipulado como siempre hacer un montón de cosas, hacer, pero muchas veces cosas externas que tienen que ver con la iglesia o con el evangelismo o estudios bíblicos. Y eso no está mal, pero perdemos de vista muchos otros componentes de hábitos espirituales como podría ser la oración, el ayuno y muchas otras cosas que ya hablaremos, ¿vale? Como el descanso, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información, la información por sí misma no puede transformarnos. ¿Vale? Esto que quede claro, la teología por sí misma no puede cambiar nuestro carácter, pero la información o la teología junto con la práctica puede formarnos espiritualmente, nos transforma y nos convierte a imagen y semejanza de Dios. Esa es la idea, ¿vale? Eh, bien, ¿qué nos dice la Biblia sobre las etapas de la madurez? Ahora que tenemos esto, la definición clara de lo que estamos haciendo aquí, es importante ver lo que nos dice la Biblia sobre las etapas de la madurez, porque aquí estamos para madurar y lo que estoy enseñando son cosas que a mí me gustaría que me hubiesen enseñado y que no son nada cliché y repetitivas, o sea, esto es algo que yo estoy aprendiendo después de 15 años. Entonces os estoy compartiendo esto para que podáis tener un mapa, por así decirlo, espiritual de lo que estáis viviendo en vuestras vidas. Vale, ¿qué nos dice la Biblia sobre las etapas de la madurez? Es importante ir a las palabras porque a veces puede haber dos actitudes, ¿no? Puede haber la primera actitud de es que da igual, eso es elitista, como que hay personas mejores o peores, como que hay personas más espirituales o menos espirituales, eso no vale, lo importante es amar a Dios. Esa es la primera actitud, que puede ser un poco hostil hacia la idea de que hay etapas de madurez, ¿vale? Y simplemente, no, lo importante es amar y ya está, no tan rápido. Luego tenemos el otro extremo que es como, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, bebé cristiano o joven cristiano que no tienes nada que ver? O sea, no te has enterado todavía de lo difícil que es la vida cristiana. Está esa actitud arrogante, elitista, separatista, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos dos extremos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a las escrituras para ver qué nos dice. Bien. La primera escritura la encontramos en Proverbios 13:20 y fijaros lo que dice. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Con esto vemos que aquí vemos la importancia de estar con la persona e imitar a la persona. Nosotros, si tú lees el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta que hay una progresión. Uno nace con simplicidad, simplicidad se utiliza en el sentido negativo, de que no tienes mucha sabiduría, que eres necio, no sabes lo que estás haciendo, y uno nace con necedad y uno va aprendiendo sabiduría conforme anda o camina con personas sabias, ¿vale? Y lo contrario también es cierto, si nosotros andamos o nos juntamos con personas necias, saldremos mal parado. Otras traducciones dicen, el que anda con necio se vuelve necio. Entonces aquí podemos ver la importancia de que para nosotros formarnos espiritualmente en la madurez, y aquí está haciendo una distinción Proverbios entre personas sabias y entre personas necias, perdón, y personas sabias. Entonces aquí podemos ver cómo vemos una transición de madurez entre la necedad y la sabiduría espiritual. O sea que no me lo estoy inventando esto de la madurez espiritual. Bien, otra escritura muy importante puede ser la de 1 Corintios 3, 1 al 3, en la que Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Y fijaros lo que les dice. Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Aquí es súper obvio. Pablo está poniendo el dedo en la llaga y está básicamente diciéndole, oye, yo no os puedo hablar como a personas maduras y no hay maduras, que necesitáis leche y ni siquiera podéis asimilar alimento sólido. ¿Vale? Entonces, ¿y cuál es el rasgo de inmadurez que Pablo ve? De
básicamente le indica a Pablo que estas personas en Corinto todavía están inmaduras, que no pueden masticar comida sólida espiritual, pues los celos y las contiendas. Eso es un rasgo de inmadurez, de que todavía somos necios y necesitamos crecer, ¿vale? Entonces, os estáis dando cuenta, Pablo está estableciendo de nuevo una diferencia entre aquellos inmaduros que hay que darles leche espiritual y luego aquellos maduros espiritualmente que ya pueden masticar comida sólida, ¿ok? Entonces también vemos esta idea de madurez. Bien, veamos otra escritura, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Fijaros lo que dice el autor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, ¿vale? Pero fijaros en lo que dice. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberíais ser maestros, y sin embargo necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, atención aquí, es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. De nuevo vemos la misma idea. Leche como un sinónimo de comida para gente inexperta o gente necia que todavía necesita madurar, y luego comida sólida o alimento sólido como un símbolo de que una persona ya es capaz de procesar cosas más profundas. Fijaros, en este caso, en Hebreos, Pablo dice, Pablo no, el autor de Hebreos dice, a estas alturas ya deberíais ser maestros, y sin embargo necesitáis que os vuelva a enseñar las verdades más elementales. Bien, aquí les está echando en cara que ya llevando un tiempo en la fe, hay una expectativa sana y realista de que las personas ya estén en un grado de madurez. Sin embargo, el autor de Hebreos se queja de que no es así, como ya deberíais estar sabiendo estas cosas elementales y todavía ni siquiera. Y fijaros, dice, alimento sólido, versículo 14, es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí está hablando de un rasgo de la madurez, es el discernimiento para poder juzgar aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas. Y esto viene como fruto de haber ejercitado, digamos, esos sentidos espirituales durante muchos años, ¿vale? Entonces aquí vemos esa idea de madurez. Pero fijaros que siempre no solamente tiene que ver con el conocimiento teórico sobre Dios o tener las doctrinas correctas y ya está. No, no, no. Tiene que ver con la vida, con esos frutos del espíritu, esos frutos espirituales que marcan tu vida, ¿vale? O sea, que no solamente es teórico, es una vivencia, es algo que se ve en tu vida, es una práctica de vida, es una manera de existir en el mundo, ¿vale? Y por último, fijaros en esta escritura, Santiago 3:13 al 16. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues, ¿quién? Y si uno dice yo, pues Santiago responde, pues esa persona que dice que es sabia y entendida, que lo demuestre con su buena conducta, no necesariamente con su cerebro, sino con su buena conducta, mediante qué obras. Las obras se manifiestan en los hábitos, en nuestras prácticas, en cómo tratamos a los demás, cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué tipo de cosas hacemos, ¿vale? Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. De nuevo, vemos la idea de ser sabio con la idea de ser virtuoso, de ser santo, de ser espiritual. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Aquí de nuevo podéis ver que entonces la manera en cómo nosotros entendemos una persona sabia, bueno, aquí quizás podemos distinguir, ¿no?, entre que uno puede ser muy inteligente y saber muchas cosas y sin embargo ser necio
o no tener sabiduría espiritual, ¿vale? Lo que nosotros queremos es ambas cosas. No hay que ser anti-intelectuales, no hay que decir, es que da igual tener más estudios, no, eso tiene mucha utilidad porque nos permite llegar a buenos hallazgos de las escrituras y no hacer saltos conceptuales o proyectar cosas sobre la Biblia que no están en el texto, etcétera, etcétera. Es decir, es importante eso. Y hay gente que dice, es que los apóstoles no fueron a la universidad. Y yo siempre respondo lo mismo, no, los apóstoles fueron a la universidad de Jesús, ¿vale? Durante 3 años, luego resucitó, estuvo más 40 días y luego les dejó el Espíritu Santo para que siguiesen en ese proceso. Y los judíos ya tenían mucho entendimiento de la ley y de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces, estas ideas de que los apóstoles, sí, no eran educados en cuanto a elocuencia, pero claramente estaban siendo formados y enseñados constantemente por Jesús, ¿vale? Entonces, cuidado con estas ideas de que, seamos antiintelectuales. No seamos antiintelectuales, pero no nos quedemos con conocimiento frío que no nos transforma para nada. Como podéis ver, hay hábitos y prácticas y frutos también, ¿vale? En nuestra vida, no solamente es teórico. Bien. Entonces, pasamos a lo siguiente. Entonces, la idea con esto es que lo que nosotros queremos lograr es lo que en griego se llama teleios, que es perfecto, completo, maduro, pleno, ¿vale? Y la palabra se utiliza por Jesús en Mateo 5:48 cuando él dice, por tanto, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, ser teleios, ser completo, maduro, pleno, sin que carezcas de nada. Y esa es la idea del progreso espiritual, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que todas las escrituras son un fundamento claro de que se espera que nosotros maduremos, que seamos teleios, que seamos completos conforme va pasando el tiempo. Y entonces la meta de estas clases que vamos a hacer es poder alcanzar la madurez y poder entender en qué punto nos encontramos sin que eso nos desanime, ¿vale? Porque es muy común o bien eso, ser hostil y decir, eso no importa para nada, eso de la madurez es algo elitista, es algo tonto, es algo de presumidos, pero luego podemos también tener la actitud arrogante que a lo mejor llevamos 15 años en la iglesia, 10 años, 8 años, no sé, muchos años, sabemos un montón de escrituras de pe a pa y sin embargo nos resistimos y decimos, pues claro que soy muy maduro, o no, pero lo que quiero traer aquí a colación, lo que quiero poner en vuestra atención de poner las cosas sobre la mesa es que puede que no seamos tan maduros como pensamos, a pesar de que sepamos cosas, porque no es conocimiento de nuevo, es algo que se ve en tu vida, en el modo cómo existes, cómo interpretas la realidad, cómo amas a los demás, ¿vale? Si nuestro conocimiento no nos está llevando a amar más, algo está faltando. Y esto es algo que yo quiero compartir de mi vida personal un poco. Y en mi etapa espiritual, y muchos escritores cristianos sobre este tema a lo largo de la cristiandad, de la historia, han hablado mucho de que hay un momento donde tú, digamos, te golpeas contra una pared, como que de repente aquellas cosas que creías de Dios o que hacías para seguir creciendo dejan de funcionar y te sientes totalmente estancado y dices, ¿cómo salgo de aquí? Y yo pasé por un periodo así de 3 4 años donde Dios me estaba enseñando, donde era un periodo de desierto, ¿no? Como cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto 40 días antes de que iniciase su ministerio para prepararle. Entonces, así yo me he sentido durante los últimos 5 años casi, y donde ahora este último año he empezado a sentir aguas frescas y digamos que Dios me ha estado mostrando el porqué. Y gran parte de mi problema ha sido básicamente esa tensión entre las prácticas espirituales como el descanso, por ejemplo, que es algo, o sea, es radical la idea del descanso y no es un lujo, sino una necesidad espiritual y es algo que yo no he tenido. Los judíos tenían demasiadas reglas para el día de reposo, descanso, y nosotros en la actualidad no tenemos ninguna. Todo el tiempo trabajamos y hacemos, o pensamos que descanso es estar viendo 10 episodios de Netflix, comer una hamburguesa o pizza y dormir y ya está. Pues no, nada de eso, perdón, nada de eso es el descanso espiritual, ¿vale? Entonces, con esta idea queremos ver esas enseñanzas de Jesús en su modo más global, más completo, para que podamos atravesar esas etapas de un modo bueno, de un modo espiritual, ¿vale? Sin perder nuestra fe y seguir madurando a pesar de esos momentos de desierto o esos momentos de confusión o esos momentos de dificultad en la iglesia con nuestros hermanos y hermanas, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son? Voy a hablar ahora de las 4 etapas del crecimiento espiritual. Antes de enseñaros las etapas, lo que quiero decir aquí claramente es que esto no necesariamente es como como infalible o que tiene que ser así. A mí me han parecido bastante útiles estas 4 etapas que voy a mencionar. No están en la Biblia así mismas escritas, pero se trata un poco de muchos estudios de psicología, de cómo las personas aprenden a lo largo de su vida, ¿vale? Y esto se puede aplicar a nivel individual y a nivel comunitario, las 4 etapas. Simplemente me gustaría utilizar estas 4 etapas como una herramienta para dar lenguaje a muchas cosas que vamos a experimentar o que hemos experimentado dentro de la iglesia o a nivel individual o con nuestras familias o con nuestras comunidades. Vale, os presento las etapas. Hay 4 etapas de la madurez, ¿vale? Tenemos por un lado simplicidad, luego complejidad, o que las cosas son complejas, no son blanco y negro. Luego tenemos perplejidad, perplejidad significa una sensación de ansiedad, de inquietud, de que no te cuadran, de que de repente te sientes lleno de dudas, de preguntas. Y por último tenemos armonía, ¿vale? Bien, hablemos brevemente de la primera etapa de simplicidad. Y quiero decir esto, no es que tú te encuentres absolutamente en todos los aspectos de tu vida en una etapa y luego pasas a la siguiente, no. Esto es simplemente una herramienta para dar lenguaje a la experiencia humana, pero la experiencia humana siempre es mucho más complejo que cualquier teoría que nos inventemos y nuestra relación con Dios también es muchísimo más compleja que cualquier tipo de teoría de fases o etapas que podamos usar. Sin embargo, creo que tiene una utilidad de nuevo para dar lenguaje y poner nombre a ciertas cosas que sentimos, ¿vale? Entonces, con estas etapas, básicamente, pues tú te puedes encontrar en algunos aspectos en una etapa y en otros en otra distinta o en tu vida puedes sentir que no, tu vida está descrita de una etapa muy clara, ¿vale? Vamos a hablar, y lo voy a hablar sobre todo con el tema de la espiritualidad en el contexto de la iglesia y nuestro crecimiento personal, ¿vale? Simplicidad. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, y aquí hay varios que se acaban de convertir hace poco, ¿vale? Eh, la simplicidad significa que siempre hay blanco y negro, hay instrucciones claras, por lo general tus mentores o discipuladores o personas que te ayudan espiritualmente te dicen las cosas, oye mira, no, esto es lo que dice la Biblia o esto es lo que es así y ya está, ¿no? Y es como muy blanco y negro, siempre hay respuestas para todo, el mundo es muy claro, es muy cuadriculado y tú te sientes genial y ya está. Y no suele haber una convicción muy fuerte de muchas cosas y sobre todo va acompañado de un fervor, ¿no? Del fervor inicial de ser cristiano, de que, sí, hay que evangelizar, hay que salvar a las personas, hay que dejar el pecado, ¿no? Y es como súper, súper claro, no hay ninguna duda, déjate de dudas, esto es claro, la palabra es clara, todo es sencillo, todo es blanco y negro, todo es uno o cero, muy binario, ¿vale? Luego, conforme vas pasando el tiempo, lo normal es que empiece la etapa de complejidad. Ahora bien, la etapa de complejidad se da sobre todo, por ejemplo, a lo mejor tú has ido a la universidad o a lo mejor estás escuchando un podcast o a lo mejor estás con un grupo de amigos que te comenta cosas de una religión distinta o te comenta cosas de que, pues mira, el catolicismo dice esto o los evangélicos dicen esto o los del movimiento de restauración dice esto, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que ahora, en nuestra actualidad, es casi imposible evitar la complejidad. ¿Vale? Es decir, siempre va a haber muchas ideas que nos ataquen. Y entonces, claro, tú entras y dices, bueno, veo que la opción que yo he elegido para vivir mi vida y seguir a Jesús no es la única disponible, porque un montón de personas eligen muchos tipos de vida y siguen a otros dioses o siguen otras religiones y dices, bueno, al parecer hay muchas maneras de vivir la vida, pero a mí me parece esta la correcta por muchas razones, ¿verdad? Pero la idea es de que ya empiezas a ser consciente de la gran diversidad de opiniones rivales o opuestas que puede haber sobre muchos temas, o incluso dentro de la Biblia, ¿no? Te das cuenta que empiezas a estudiar el tema de, no sé, a ver, un tema fuerte.
por ejemplo, a lo mejor la ética sexual bíblica, ¿no? De la masturbación, y empiezas a leer artículos al respecto sobre las escrituras, sobre esto, lo otro, y te das cuenta que a pesar de que has estudiado tanto y orado tanto, hay distintas posiciones al respecto que son viables y que están bien argumentadas y tú no te decantas, es muy difícil a veces. Y dices, wow, pensaba que si yo estudiaba y era honesto y oraba, iba a llegar a la conclusión verdadera, correcta y única. Y te das cuenta de que no es así. Entonces, claro, complejidad. Vale, luego llega un momento de que pasamos a la etapa de perplejidad. Perplejidad vendría a ser lo que ahora muchos están llamando deconstrucción, en la que empiezas a cuestionar la iglesia en la que formas parte, las creencias que te han enseñado las figuras de autoridad en tu vida, empiezas a sentirte como en dolor, con dudas, y por dentro a solas dices, wow, no sé si sigo creyendo en lo que realmente dije que creía. Y te empiezas a sentir como un impostor y te empieza a doler, y aquí es donde te vuelves un poco escéptico, que empiezas a cuestionar todo, en el que puede ser un momento de crisis de fe, y muchas personas en este momento dejan su fe porque no saben cómo gestionar la perplejidad en sus vidas, no saben cómo gestionar las dudas de fe en los momentos de crisis, ¿vale? Eh, y luego, por último, tenemos a las personas que pasan por la etapa de armonía, que a pesar de que han pasado por todas estas etapas y tienen un montón de dudas, se dan cuenta que a pesar de todo hay cosas que son muy verdaderas y hay cosas que son muy claras, y que a pesar de que no lo pueden conocer todo, aprecian y valoran aquello que sí pueden conocer y tratan de seguir a Jesús, sabiendo y siendo conscientes de la complejidad de los crises, ¿no? La escala de los crises, de las cosas que no son del todo claras. La etapa de las cosas que no son del todo claras. Bueno, si nos echan, acordaros, os podéis volver a meter al enlace, ¿vale? Pero ya voy a terminar. Entonces, en todas estas fases, uno puede escuchar a personas que están con preguntas o dudas de fe, y cada comunidad, cada iglesia suele vivir en una de estas etapas, y tanto a nivel individual como a nivel grupal, y suele haber, digamos, guardianes de estas etapas. Por ejemplo, se le critica mucho a las iglesias fundamentalistas evangélicas porque son muy cuadriculados, ¿vale? La mujer en la casa no puede hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen una manera muy simplista de ver las cosas, y cualquier persona que se oponga a esa visión que ellos tienen están en pecado, no saben lo que dicen, no aman a Dios, ¿vale? Entonces, igual con la complejidad, igual que perplejidad, es decir, la gran mayoría de grupos religiosos suele estar entre simplicidad y complejidad, ¿vale? Pero no suelen ir más allá. No suelen saber ayudar a las personas que realmente están en crisis de fe, porque muchas veces interpretan que la crisis de fe es falta de amor a Dios, y no simplemente una parte de tu proceso de crecimiento espiritual. Entonces, claro, tienen un entendimiento erróneo de esos momentos y no saben cómo interpretar y cómo ayudar. Y tienen visiones muy cuadriculadas, muy rígidas sobre muchos temas. Y entonces ven a cualquier persona que se opone a ello o que se diferencia como persona que le falta fe o le falta convicciones, ¿vale? Nosotros, a nivel de personalidad, tenemos inclinaciones. Hay algunos de nosotros que solemos ser más simplistas y más rígidos. Hay otros de nosotros que vivimos en la complejidad y valoramos las opiniones, pero bueno, al final hay que vivir y hay que posicionarse en algo, ¿no? Y luego hay otros que no, todo es relativo, no se puede saber nada concretamente, así que hay que amar a todo y tolerar todo. Y luego hay otros, y la idea es que nosotros pasemos por estas etapas y lleguemos a la armonía, en la que podemos apreciar todo. Me gustaría contaros una cita de Chesterton, que es un escritor inglés, y él decía que había dos maneras de relacionarse con la realidad, ¿no? El lógico, el intelectual, el que quiere poner todo en su mente y ya está, y ponerlo todo en una caja y tenerlo todo controlado, pone el cielo en su cabeza y la cabeza le explota, es lo que dice Chesterton. Pero el poeta o el místico, la persona que entiende que no todo es blanco y negro, pone su cabeza en los cielos, contempla los cielos y se queda en asombro y de gratitud. Dice, wow, a pesar de que parte del cielo lo tengo en mi cabeza, el cielo es mucho más grande,
es inabarcable, Dios es mucho más grande de lo que yo soy capaz de entender muchas veces, y en vez de que eso me desanime y me lleve a no vivir nada, al escepticismo puro, a decir, no se puede conocer nada, en vez de concluir en esa actitud, no, todo lo contrario. Dices, wow, qué increíble que puedo ver, que puedo contemplar un poquito de lo grande que es Dios, ¿no? Y ese es el ánimo de la armonía, de que empiezas a observar unidades más grandes que compartes con otras personas, a pesar de que quizás se diferencien contigo en muchas cosas de las que tú crees ciertas, ¿vale? Y tienes una manera de relacionarte más empática. ¿Por qué? Porque no es que tú has llegado y tienes todas las respuestas y vas a decirle a la persona, mira, tú sigue así, o yo te voy a decir exactamente cómo llegar aquí y ya está, ¿no? No, realmente, genuinamente tú sientes que tú estás caminando todavía y estás aprendiendo. Y hay una humildad con respecto a eso de caminar con los demás y decir, hey, creo que estamos en desacuerdo, pero vamos a esforzarnos por amar a Dios y encontrar respuestas y vivir una vida santa, ¿no? Entonces hay una actitud más humilde. Y en todo esto la idea es que siempre crezcamos en amor, ¿vale? No solamente en ideas, pero crezcamos en amor. Pero cuento esto porque estos estados los vais a vivir en vuestras vidas, ¿vale? Y dependiendo cómo absorbamos ese crecimiento, pues vamos a madurar o podemos perder la fe, ¿vale? O nos podemos quedar enanos espiritualmente. Pero no quiero decir que la simplicidad es mala, no, la simplicidad es necesaria. Yo tengo un hijo de 3 meses y pico y hay cosas que son muy simples y el día que crezca y se le enseñen cosas en el colegio, se le va a enseñar cosas muy básicas. No se le puede dar una explicación a nivel universitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está preparado para comprender eso. Es decir, que la simplicidad tampoco hay que ver lo malo. Todas estas etapas son necesarias y son como portales o puertas a través de las cuales podemos seguir creciendo, ¿vale? En amor y en conocimiento y en empatía con los demás. Pero hay que saber eso, navegar esas etapas, ¿vale? Y esto claramente nos enseña Jesús. Pero que sepáis que esto os va a pasar. Entonces, si tú ahora mismo, por ejemplo, que ya llevas varios años en la fe, estás en perplejidad y dices, wow, yo creo que estoy perdiendo mi fe, tranquilo. El que tú no sientas la presencia de Dios no quiere decir que Dios no está ahí. Muchas veces Dios a mí, por ejemplo, en estos últimos 4 años, me ha enseñado más a confiar, a entender la fe y el amor en Él, en confiar incluso cuando no siento nada, ¿vale? Como en Lamentaciones 3, por cierto, que podéis leer, en mi libro favorito, escrito por Jeremías en el Antiguo Testamento, y ahí habla de la ausencia de Dios. En muchos salmos habla de la ausencia de Dios. Jesús en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Son momentos de perplejidad, son momentos de crisis, son momentos de oscuridad, de la noche oscura del alma, ¿vale? Son momentos así. Entonces hay que saber leer esos momentos y no decir, jo, he perdido la fe o tengo que estar haciendo lo mismo que me hice al bautizarme. No, hay siempre una especie de... pasamos por etapas estacionales como la primavera, el verano, todas estas cosas, las estaciones a lo largo del año. Pues nuestra fe no es o tenemos mucha fe y estamos activos todo el tiempo, o no tenemos fe y estamos desobedeciendo a Dios y estamos perdidos. No, es mucho más cíclico. Pasamos por etapas donde a lo mejor lo más espiritual es estar en silencio con Dios a solas. O a lo mejor es estar con la comunidad y que oren por ti y ya está. Es decir, no podemos reducir la vida espiritual a siempre hacer y si no estás así, entonces no haces nada. Vale, entonces aquí se puede entender entonces esta idea de las etapas. Espero que esto haya ayudado a comprender esto.